¿Qué significa la fe en Dios para usted? Bueno, Renato, la fe es esa esperanza en aquello que creemos, esa certeza. Dice en la carta a los Hebreos que la fe es la seguridad de lo que esperamos. Entonces la fe nos permite a nosotros pensar que detrás de esta pared hay algo más. Es decir, detrás de la vida terrenal hay una vida más hermosa, una vida en Dios, una vida eterna. Y la fe nos ayuda a comprender algunas realidades como la vida, incluso la muerte, la enfermedad, el sufrimiento, que aunque Dios no lo quiere, pero nos permite a nosotros afrontarlo con mucha valentía y con mucho amor todo esto. Entonces la fe es muy importante. La segunda pregunta sería, ¿cómo llegaste a tener fe en Dios o cómo has desarrollado tu creencia? Bueno, pues primero digamos algo de la Sagrada Escritura y luego diré algo ya de mi vivencia personal. La fe crece a través de la palabra de Dios, la fe crece en la oración, pero de manera personal la fe en mi caso pues se fortaleció en un momento de muchas pruebas, dificultades a los 17 años, un momento de sinsentido, de no saber para dónde iba mi vida, de pensar en tantas carreras universitarias, de pensar en tantas opciones que tuve, pero sentir que mi corazón estaba vacío y que necesitaba de Dios. Entonces, ¿cómo se fortaleció mi fe? A través incluso de pruebas que tuve que superar, a través del amor propio que tuve que fortalecer, del perdón que tuve también que comenzar a dar y pedir. Y esto me ayudó mucho en el proceso de la fe, escuchar otras personas que salieron de pruebas muy grandes, como Tony Meléndez, que en YouTube ustedes también pueden ver ese testimonio, o Adriana Macías, una mexicana que sin brazos llegó a ser escritora, abogada, madre de familia. Tony Meléndez llegó a aprender a tocar guitarra con los pies. Todos esos testimonios a mí me ayudaron mucho. El testimonio de Víctor Frank, un judío que llegó a los campos de concentración nazi, que se convirtió en un gran logoterapeuta, ayudándole a otras personas que no querían vivir. Entonces la fe en mi caso se fortaleció a través de mi familia, de las personas que me animaron y también de aquello que sentí en el corazón, un amor muy grande que era el amor de Dios. ¿Cómo influye su fe en Dios en sus decisiones y acciones del día a día? Bueno, la fe nos ayuda mucho en las decisiones, porque si nosotros le preguntamos a Dios qué es lo mejor que podemos hacer, para qué nacimos, para qué nos creó, Dios nos va a iluminar. Cuando tomamos decisiones solitos, sin ayuda de nadie, cuando tomamos decisiones apresuradas, cuando tomamos decisiones simplemente por nuestros caprichos, pues nos vamos a equivocar mucho. Pero si contáramos más con Dios, tomaríamos decisiones más acertadas, porque Dios nos ilumina, porque Dios sabe qué es lo que nos conviene. Incluso Dios sabe si ese viaje no nos conviene. Dios sabe a veces si vamos a tener algún peligro y Él quiere evitar que tengamos accidentes, peligros, y muchas veces pues no lo escuchamos. Pero si escuchamos más la voz de Dios, vamos a ser más felices. La siguiente pregunta sería, ¿qué te motiva a orar o practicar tu religión? Bueno, después de sentir esa experiencia personal, porque es una experiencia personal que uno siente, que uno puede contarla, pero que se va viviendo de manera personal, ese amor de Dios, uno comienza a hablarle a Dios como un amigo, uno comienza a contarle lo que no le cuenta a cualquier persona, porque Dios no va a contar nuestros secretos, Dios no va a contar incluso nuestros pecados. Dios antes los recibe para devolvernos misericordia, paz, fortaleza. Dios es el mejor amigo realmente. Si nosotros en esa experiencia personal de Dios comenzamos a sentir un amor muy grande, diferente a los amores del mundo, que aunque también los amores del mundo existe el amor matrimonial, existe algunos amigos, algunos son pocos, pero sí existen algunos amigos leales. Entonces comenzaremos nosotros a hablar más con esos amigos, así mismos con Dios, donde lo vamos conociendo y sabiendo que Él es lo máximo, vamos comenzando a hablarle más, a escucharlo más y a sentir que Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Cómo concilia su fe en Dios con preguntas o dudas? ¿Cómo la concibo? ¿Cómo la concilio? Bueno, también la duda hace parte del proceso de la fe. Santo Tomás,
uno de los apóstoles no estaba con sus compañeros apóstoles cuando Jesús se le apareció y no creyó que Jesús resucitado se les había aparecido. Dijo: hasta que yo no ponga mi dedo en sus llagas y en sus heridas, no creeré. Y después Jesús se le aparece a los 8 días en medio de sus compañeros, ahí se estaba con ellos, y Jesús le dice: ven, Tomás, pon tu dedo en mi llaga y no seas incrédulo sino creyente. También la duda hace parte del proceso de fe. Por ejemplo, un filósofo, mencionemos a alguien que en un primer momento comenzó a dudar de todo. Descartes dijo: voy a dudar de todo para encontrar una verdad que sea verdaderamente certeza y que nada la pueda derrumbar. Y comenzó a dudar de todo, y llegó a decir lo que ya ustedes y yo sabemos: puedo dudar de todo menos de que yo existo, porque si yo existo, entonces puedo decir que alguien está dudando, porque si no estuviera dudando yo no existiría. Entonces, para que haya una duda, alguien tiene que dudar, y ese que duda vive, existe, es real. Después de decir que él existía, como estaba dudando, entonces yo existo, pienso, luego existo. Mencionemos a alguien que en un primer momento comenzó a dudar de todo. Descartes dijo: voy a dudar de todo para encontrar una verdad que sea verdaderamente certeza y que nada la pueda derrumbar. Y comenzó a dudar de todo, y llegó a decir lo que ya ustedes y yo sabemos: puedo dudar de todo menos de que yo existo, porque si yo existo, entonces puedo decir que alguien está dudando, porque si no estuviera dudando yo no existiría. Entonces, para que haya una duda, alguien tiene que dudar, y ese que duda vive, existe, es real. Después de decir que él existía, como estaba dudando, entonces yo existo, pienso, luego existo. Después dijo: pero ese alguien que vive, que es real, que duda, que existe, no está parado en la nada, está parado en un lugar concreto o en materia. Entonces el mundo existe. Y luego llegó a decir: pero ese mundo no se creó a sí mismo, no se creó solito, como muchos dicen. Ese mundo lo tuvo que haber creado alguien superior, alguien muy inteligente. Por lo tanto, yo existo, existe el mundo y existe un ser superior que creó el mundo. Por lo tanto, la duda llevó a Descartes a muchas verdades. Asimismo, nosotros también, a través de preguntas, preguntarle a Dios: yo quiero conocerte, vamos a encontrarlo. La última pregunta sería: ¿cree que la fe en Dios puede proporcionar consuelo en momentos difíciles? ¿Por qué? Hay una experiencia muy linda de una doctora gerontóloga que acompañó mucho en una clínica el proceso de la muerte de algunas personas. Y ella comenzó a diferenciar la muerte de unas personas con fe de la muerte de unas personas sin fe. La muerte de las personas con fe era una muerte tranquila, y ella se inquietaba mucho por eso. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, que de hecho tiene un libro llamado El Círculo de la Vida, la rueda de la vida, el círculo de la vida. Y esas personas que tenían fe fueron que tenían cáncer, fueron contagiando a las otras personas. Y desde el campo de la medicina fueron descubriendo que incluso comenzaban a alimentarse mejor, comenzaban incluso los signos vitales a mejorar, porque la fe nos ayuda a nosotros a creer: yo no termino con la muerte, sino que con la muerte inicia una vida muy linda, una esperanza nueva. Entonces miren que la fe es muy importante frente a las realidades de la vida y tan duras como la muerte. Comenzamos a concebir diferente la muerte y a no tenerle miedo, tampoco a querer quitarnos la vida, no, pero también a pensar de que vamos a vivir lo que más podamos y a cuidarnos, pero que llegará un momento donde tendremos que partir. Y si tenemos fe, vamos a irnos desprendidos del mundo para aferrarnos a las realidades del cielo, donde también van a ir nuestros seres queridos tarde que temprano. Entonces, la fe se ayuda mucho en medio de todas esas realidades. Tener fe nos ayuda incluso a tener paz. Aunque nos digan que nos quedan 2 días de vida, no vamos a sentir mucho temor. Sentiremos algo de temor porque es natural, pero no va a ser un temor tan grande que nos paralice. Va a ser un temor normal, pero va a ser más grande la confianza y la fe en Dios, de saber que incluso la muerte es una puerta, pero que luego existirá la vida hermosa en Dios. Ya, listo. Sí. Dios les bendiga, pues, y Fernanda. Ya, García. Buenos días, el día de hoy nos encontramos con el exalumno Adrián Romaní junto a mis compañeras Tracy. Le realizaremos las siguientes preguntas.
La primera pregunta sería, ¿qué significa la fe en Dios para ti personalmente? Bueno, la fe en Dios es algo bastante complejo de explicar. Sin embargo, yo definiría esta como una creencia. ¿Por qué una creencia? Ya que esta creencia tiene que nacer de tu corazón, básicamente del amor hacia esa persona que tú no sabes si existe realmente. Muchas personas dicen si existe o no existe, pero la fe es lo que te induce a que tú puedas tener una respuesta diferente. Ahora, esta fe no solamente se puede expresar con el sentimiento o básicamente solo decirlo, sino que tú también puedes expresarlo de diferentes maneras, con hechos, por ejemplo. ¿Cómo hechos? Haciendo buenas acciones y básicamente los 10 mandamientos que trajo en su momento Dios. La siguiente pregunta sería, ¿cómo llegaste a tener fe en Dios o cómo has desarrollado tu creencia? Basándome en una experiencia personal, hace muchos años la primera interacción que tuve fue debido a mi padre. ¿Por qué? Porque mi padre era una persona algo complicada, la verdad. Bueno, no algo, sino bastante. Él era una persona diferente a la que es actualmente. Fue muy difícil para mi familia sobrepasar todo esto. Bueno, no tanto para mis hermanas, sino para mí, porque estaba solo con mi madre. Sin embargo, el momento que yo entré a la catequesis fue un cambio radical, porque básicamente mi padre fue obligado a asistir a estas clases para adultos. Y ahí nació la fe primero de mis padres. Poco a poco fueron yendo más a misa, porque era un requerimiento. Poco a poco fueron yendo más y después tuve que ir yo a cierto grupo de oración, obligado. Pero esto ya pasaron alrededor de 6 años o 7, que la verdad ha sido bastante satisfactorio en mi vida. ¿Por qué? Porque mi padre ha cambiado de una manera radical, mi vida ha cambiado de una manera radical y siento que todo ha sido genial hasta este punto. Ahora, la tercera pregunta sería, ¿cómo influye tu fe en Dios en tus decisiones y acciones diarias? Bueno, hoy en día, por ejemplo, en la universidad tú tienes demasiadas cosas que hacer y la tentación de no ir a clases es muy fuerte. Básicamente porque existen los horarios bastante mal hechos, profesores que hacen lo que se le da la gana y tú tienes que adaptarte a lo que ellos quieren. Entonces, ¿cómo yo uso esta fe? Básicamente tengo que ver y velar por mi futuro. Tanto preocuparme por mí y tanto preocuparme por mis hermanas y mis padres, de qué será de ellos en un futuro. La fe en Dios ayuda mucho en esto porque sin Él solamente me fijaría en mí, nada más. La cuarta pregunta sería, ¿qué te motiva a orar o practicar tu religión? ¿Qué me motiva? Básicamente lo que he vivido hasta ahora. Solamente puedo agradecerle de una manera a Dios y yo considero que con la oración no solamente le agradezco, sino que también le puedo contar acerca de mis problemas. Tantos problemas que tengo actualmente, tanto de la universidad o personales, siempre existe Él, que es la persona que me escucha y la persona que me comprende. Ahora, la cuarta pregunta sería, ¿crees que la fe en Dios puede proporcionar consuelo en momentos difíciles? ¿Por qué? Sí, como conté hace un poco de tiempo, es que tuve bastantes complicaciones en mi vida, pero cambiándolo un poco, hace mucho tiempo tuve un problema de lesión, el cual no pude jugar durante bastante tiempo. Y la verdad es que yo estaba perdido. Y yo estaba recién entrando a este mundo de básicamente ir a iglesia, orar, todas estas cosas. Y me agarró en un momento de dificultad bastante fuerte, porque en ese momento anhelaba jugar tanto para mi colegio, tanto para un club y tal vez en algún momento llegar a cumplir ese sueño que tiene cualquier futbolista. Bueno, no sabía qué hacer, porque no tenía escapatoria básicamente. Esa lesión me impedía jugar todos los días, ni siquiera podía entrenar.
a veces tenía que ir a rehabilitaciones, pero aún así era difícil el hecho de saber que no podría jugar el día de mañana. Cuando iba a misa, lo único que pedía a Dios era recuperarme. Aproximadamente la lesión tendría que durar unos 8 meses, pero yo siento, y mi corazón lo dice así, que Él me ha ayudado bastante a superarla, porque en 4 meses la lesión se fue, así de simple. Y el doctor me dijo que ya podía regresar a jugar a las canchas. Fue uno de los momentos más felices de mi vida, y del cual, como dije antes, siento que fue solamente gracias a su ayuda. Ruth. Ay, espérate, te iba a decir que ya no lo cortamos ya. No, pues. Ay, te quise hacer, en vez de elegir quinta pregunta, quise Siguiente pregunta. ¿Has experimentado momentos en los que tu fe se ha fortalecido o debilitado y qué lo causó? Sí, de hecho muchos momentos en mi vida han sido tanto fáciles como difíciles, pero en realidad han sido muchos más los difíciles. ¿Y por qué? Porque muchas personas creen que la vida en la religión es mucho más fácil, pero esto no es así. De hecho, Dios manda demasiadas guerras para los que son más fuertes, y este ha sido mi caso. Bastantes veces ha sido que yo he estado en lo más malo de mi vida. De hecho, he estado en ciertas circunstancias de las que no quisiera hablar en este momento, pero Él sobre todo hace que sobresalgas en ese momento, hace que puedas salir de esa zona de confort, también puedas ser una mejor persona y sobre todo puedas cuidar de tu salud mental. Esto es algo de lo que no mucho se habla, y es que sí ayuda bastante hablando del cerebro. Ahora, contando una experiencia más personal, es que cuando yo llegué a la iglesia, con lo que conté antes, conocí a bastantes personas, pero hubo una en especial de la cual yo me aferré bastante. Sin embargo, fue algo bastante complicado de mi vida sacarme. ¿Por qué? Por todo lo que habíamos vivido juntos y por todas las promesas también que hicimos en su día. Cuando se fue, simplemente fue lo más difícil de mi vida, porque sentí que había sido parte del destino que la trajera a mi vida. Porque todo inició en la misma iglesia, ¿no? Pero Dios no hace las cosas por gusto. Y si te la saca, simplemente es porque llegará algo mejor. Y hasta ahora eso ha sido así. No ha llegado algo malo en mi vida, pero ha llegado cosas mejores. Muy interesante. Siguiente pregunta. ¿Y cómo concilias tu fe en Dios? Bueno, esto es bastante fácil de responder porque existen demasiadas maneras. La más fácil que todo el mundo conocemos es simplemente ir a misa, ya que todos saben que no ir a misa un domingo es un pecado. Pero cuando lo empiezas a hacer porque tú quieres y porque de verdad quieres adquirir esa enseñanza que te da el Padre, ahí empieza a ser un verdadero acto. También cuando tú empiezas a ayudar a las demás personas que lo necesitan, cuando ves a un mendigo en la calle o cuando estás viendo que uno de tus amigos necesita dinero para algo, simplemente préstate para eso. Eso te va a ayudar demasiado tanto a subir tu fe y también tu valor como persona. Bueno, ¿y cuál es tu comprensión de la relación entre la fe en Dios y la moralidad? Bueno, la verdad es que simplemente es demasiado semejante estos dos. ¿Por qué? La fe en Dios se basa en la creencia y lo otro también, pero en la creencia en ti mismo. Ya. ¿Cómo celebras o practicas tu fe en Dios en tu vida cotidiana? Por experiencia propia es que cada domingo en la mañana tengo que asistir a cierto grupo de oración con mis padres y mis hermanas. Esto dura unas 2 horas, el cual tengo que estar
atendiendo a lo que hablan los que son de un grado más alto que yo, y también prestando atención también a sus oraciones, porque de cómo oran tú puedes aprender a cómo hacerlo también. También aprendes diferentes canciones, diferentes etapas de sus vidas que te inspiran a seguir creyendo en Él. Ahora, otra cosa es que en la tarde del domingo tengo que asistir a misa con mis padres, básicamente para no cometer ese pecado. También tengo que confesarme cada semana para poder adquirir en la misa lo que es la hostia. Y antes de comer es algo que se practica mucho en mi casa, es una oración de agradecimiento o de petición. Y eso sería todo. ¿Y tienes un ejemplo de las canciones? Sí. Déjame. La canción, para que cante, pues. Uy, Pásate a sentar esto. Sí, aquí la verdad es que sí se me vino la canción a mi cabeza. Por eso me reí. ¿Ese efecto lo cortamos? Ah, mira, que cante, pues. Ya lo... Que cante. Sigamos. Una canción que cante. ¿Eh? ¿Qué? No, Una canción. solo la puede poner y ya está. No, que cante. No, yo no voy a cantar nada. Sí, Yo no voy a cantar nada. Ay, no. No moleste, no moleste. Ya estoy diciendo. El plot twist para... No, nada, amor. Muy bien, me parece muy interesante lo que has dicho. ¿Qué le dirías a alguien que está buscando respuestas sobre la fe en Dios o está cuestionando su propia creencia? Simple. Que primero empiece por obligación. Sé que suena gracioso, pero a veces es lo que te impulsa a hacerlo. También que le puedo prometer que su vida va a mejorar, ya que todo va a ir mejor. Al menos así ha sido mi experiencia. Y si tú tienes algún cuestionamiento sobre tu existencia, es que no te la puedo dar yo la respuesta, sino que la vas a encontrar en Él. ¿Cómo te ayudó emocionalmente Dios? Emocionalmente me ayuda bastante, pues básicamente ha sido mi apoyo cada vez que yo me sentía mal, cada vez que necesitaba ser escuchado. Tal vez la persona que está viendo esto no confía mucho en sus parientes, amigos, familiares, no lo sé. Pero créeme que con Él vas a encontrar un lugar seguro. Y Él te va a dar las respuestas que necesitas en el momento que tú menos te lo esperes. Muy bien, muchas gracias Adrián por darnos estas palabras y bueno, hasta luego. La confesión de Humboldt nos dio Hoy estamos con Flavia Barrientos, alumna de Derecho en la Universidad Privada de Tacna. Flavia, ¿qué significa la fe en Dios para ti personalmente? Bueno, para mí la fe en Dios es algo bastante complicado de describir, porque es sentir la presencia de Dios, pero sin que esté físicamente. Hay muchos, ¿cómo decirlo? Contradicciones, o sea, peleas, discusiones entre si realmente Dios existe o no, porque tú no lo puedes ver. Pero lo más importante de nuestra religión, que es el catolicismo, es tener la fe de que una vez que nosotros nos toque partir, vamos a estar con la presencia de Dios. Muy bien. ¿Y cómo llegaste a tener fe en Dios o cómo has desarrollado tu creencia? Creo que la mayoría de personas adquiere la religión por cultura, por descendencia, por tradición. Mis papás me inculcaron desde muy pequeña el catolicismo. De hecho, mi abuela también inculcó a mis padres y me metieron en un colegio católico. Yo soy egresada de Santana y desde muy pequeña he vivido bajo la presencia de Dios, bajo las distintas actividades pues, que se realiza una persona que es católica, como la Semana Santa, la Navidad. Muy bien.
cómo influye tu fe en Dios en tus decisiones y acciones diarias? Creo que toda persona que practica el catolicismo trata de reflejar las enseñanzas de Jesús y de Dios en su vida diaria, siendo amable, compartiendo con los demás, bueno, lo que dicen en los mandamientos, ¿no? Ajá. Bueno, Tracy, te toca. Ya, ahora continuando con la cuarta pregunta, sería, ¿qué te motiva a orar o practicar tu religión? Creo que encontrarme con mi familia que ya no está aquí, orar y estar sola me ayuda a conectar con ellos de alguna u otra forma. Mi abuela, que ha fallecido recientemente, era muy, muy devota del Señor de Milagros. Entonces, intento volver a verla, volver a sentirla, porque ella no vivía conmigo, vivía en Lima, entonces verla era un poco más difícil. Y los últimos días que estuve con ella ya no la sentía, estaba muy delicada, entonces oro y rezo por ella para que esté bien y nos podamos volver a encontrar. Muy bien, ahora la quinta pregunta sería, ¿crees que la fe en Dios puede proporcionar consuelo en momentos difíciles? ¿Por qué? Sí, conectando con un poco con mi respuesta anterior, creo que la mayoría de personas recurrimos a Dios cuando estamos pasando por momentos difíciles, entonces eso como que te alivia. Por ejemplo, yo no pensaba que iba a ingresar a la universidad, o sea, no me he preparado mucho, solo 2 meses, y no me sentía en la capacidad de ingresar. De hecho salí llorando de mi examen y fui a la misa porque yo sentía como que ok, voy a ir a misa y voy a pedir a Dios de que si voy todos los domingos a misa, de que si ingreso voy todos los domingos a misa. Entonces como que es una promesa que hice e ingresé, y por eso es que cumplí mi promesa. Sí, siento que Dios sí ayuda en tus momentos más difíciles. Eso es todo. Muchas gracias por estas palabras y continuaremos con la siguiente persona.